Bueno, amado Señor, te damos hoy gracias, Señor, te damos hoy toda la honra y la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu está en este lugar y tiene el control sobre todas las cosas. Gracias porque así como estás hoy acá, Señor, con nosotros, también estás allá con cada hogar. Yo te pido, Señor, que hagas del corazón de cada uno de tus hijos allá en sus hogares una tierra fértil, que tú remuevas esa tierra, Padre Santo, para que tu palabra hoy, palabra de vida, para que una sola palabra tuya que es basta para sanar, para restaurar, sea sembrada en sus corazones y dé un fruto apacible a ti, Señor. Gracias, Dios, por esta gran oportunidad, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu favor. Te amamos en el nombre de Jesús y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, iglesia, no imaginan el preámbulo que tiene esta palabra. Pues realmente dentro de ese preámbulo aprendí que cuando uno viene por lana delante del Señor puede salir trasquilado. Pues ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues resulta que el 18 de abril, el domingo hace 15 días, estuve aquí, tuve el privilegio de estar acá después de mucho tiempo que no había podido venir a la iglesia. Ese día nuestro pastor predicó acerca de renovar nuestro pacto. Y no sé si ustedes vivieron, los que estuvieron aquí o estuvieron en sus hogares, algo como lo que yo viví. Iglesia, el mover del Espíritu Santo fue tan grande ese día que yo lloraba como un niño en sus brazos y sentía que mi corazón se me salía del pecho. Y sin dudarlo, aquel día levanté mi mano para renovar ese pacto con Dios. Pues hace un tiempo venía orando y pidiéndole a Dios que quería renovar ese tiempo o recordar ese tiempo o volver a ese tiempo de las mieles con Él, de las mieles del primer amor. Y fue algo maravilloso, iglesia. Por eso necesitaba, después de ese domingo, saber qué hacer. Y comencé a preguntarle a Dios en mis tiempos de devocionales, en mis tiempos de lectura de la palabra: Señor, y dime ahora qué hago, mi Dios. Ese empezar de semana tuvimos la oportunidad con mi más grande bendición, mi esposa, de poder recibir una pareja para consejería. Y ese mismo día, aunque en la mañana había orado al Señor y no había encontrado respuesta a mi por qué, el Señor en esa consejería, cada vez que daba una palabra para responder a esas demandas de aquella pareja, esa misma palabra calaba en mi corazón, pero hubo una de ellas que me retumbaba, que me impactaba, y era: pon tu casa en orden. Iglesia, hace varios años vengo orando al Señor por tener la oportunidad de servirle más. Aunque ya con mi esposa llevamos 10 años en la iglesia y hemos sido líderes de ujieres, en G3 y en parejas, sentía que mi servicio no era de todo corazón. Y por eso le preguntaba que quería ir a más, que me ayudara a ir a más, porque en mí había una gran lucha en poder organizar mi tiempo laboral para poder cada día servirle más al Señor. Y gracias a Dios, iglesia, por su misericordia y por su gran favor, y porque más se demora uno en renovar y en levantarle la mano a Él que Él en aparejarle a uno las cosas, ese tiempo llegó. Ha llegado el tiempo en que tengo todo para dárselo a Él. Pero aún así quería tener la confirmación por parte de su siervo, de nuestro líder, de nuestra cabeza acá en la iglesia. Así que llamé a nuestro pastor y le dije: pastor, necesito que me regale un tiempo. Mi Dios es muy bueno, es bueno todo el tiempo, iglesia. Y en esa misma semana logramos reunirnos con él. Yo le decía:
pastor, tengo el tiempo y no quiero caer en involucrarme nuevamente con los negocios de este mundo, sino quiero encargarme de los negocios de mi padre. Y él con su cara de pastor, con su paz como pastor, me dice, amigo, eso es de Dios. Pues dentro de la visión que Dios le ha dado para la iglesia, me decía ese día, tengo también la tarea de formar 100 pastores. Y mira, el nombre de ustedes los dos está acá en mi agenda de formación de esos 100 pastores. Iglesia, eso me dio mucha alegría. Y al él decirme que era de Dios que yo le estuviera diciendo así, que tocaba trabajar, ponernos manos a la obra, ahí fue donde quise ir por lana. Entonces me dijo, hay que predicar. Yo le dije, pastor, conmigo es que es, listo, va para esas, ya tengo un mensaje que el Señor me regaló, me falta unos detallitos, mi paz, pero yo creo que ese mensaje está destinado para el Día de las Mujeres, para mayo. Me dijo, no, tú debes de predicar este miércoles, y estamos hablando que la reunión la pudimos tener el viernes, pero gracias a Dios tenía mi ayuda idónea, esa hermosa doncella que intervino para decirme, amor, qué felicidad, qué alegría mi vida, esto es maravilloso, tranquilo, tú puedes, yo voy a orar por ti. No, iglesia, la verdad sentí un compromiso muy grande, pero al mismo tiempo sentí el mover del Espíritu en mi corazón y la decisión de hacerlo. No sabía cómo, pero sabía que el Señor nunca nos abandona. Ese viernes en la noche, en parejas, compartíamos un devocional y los hermanos que estaban compartiendo el mensaje dieron varias palabras, pero una de ellas retumbó, entró con fuerza en mi corazón, pues yo ya venía desde la mañana que nos reunimos con el pastor orando por ese mensaje. Y esa palabra entró en mi corazón y yo sentí que ahí el Espíritu Santo tenía algo. Comencé a leer, a estudiar el sábado y a preguntarle al Señor, bueno, Señor, es este tema, dame tu confirmación. El domingo, cuando nuestro pastor nuevamente nos predica acerca de el peor negocio, recordé, iglesia, que muchas veces caí en hacer esos peores negocios, en hacer esos malos negocios, en cambiar nuestras bendiciones por platos de lenteja. Entonces, en ese mismo momento vino una pregunta a mi vida. ¿Cómo hago para mantener vigente ese pacto que había renovado el domingo 18 de abril? ¿Cómo valoro y aprecio ese mayor regalo que nos dio Jesús, que es su Santo Espíritu? ¿Y cómo no vuelvo a caer en la tentación, iglesia, de un mal negocio? Por eso sentí tranquilidad y el Señor me mostraba con esa palabra ese domingo que la respuesta a cómo hacer estas tres cosas era teniendo una vida de adoración. Y ahí pasamos a Juan 4, 23, 24, que dice así. Ese era el versículo que había escuchado el viernes. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Iglesia, esta palabra está en el marco del encuentro de Jesús con la mujer samaritana.
en los alrededores del pueblo de Sicar, más exactamente en el pozo de Jacob, ese terreno que que Jacob había entregado a su hijo José. Y dice en versículos anteriores que Jesús llegó fatigado del camino y se sentó junto a ese pozo. Pero que también llegó una mujer samaria a sacar agua del pozo, a quien Jesús le pide que le dé un poco de agua. La misma palabra en estos versículos, iglesia, nos aclara que los judíos y los samaritanos no usaban nada en común. Y en otras versiones dicen que no se trataban. Y otra versión dice que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Esta situación se venía presentando desde el año, creo, 927 antes de Cristo y 800 algo, creo. Pero este no es el tema. El tema no es la historia, iglesia. Lo realmente importante para nosotros hoy de esa historia es cómo Jesús, a través de esa conversación que nos relata el Evangelio de Juan, contestaba a mi pregunta del cómo. Y es esta la revelación que Dios hoy trae a nuestras vidas. Pues fue exactamente la voluntad del Padre lo que Jesús le transmitió a aquella samaritana y lo que hoy Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, pues Dios es espíritu. Ya que si Dios es espíritu, de la misma manera debemos adorarlo. Pero iglesia, sé que tal vez esto en estas palabras puede resultarnos muchas veces un poco difícil de entender. Pero Dios me llevaba también a recordar que en nuestra iglesia nos han enseñado que el cristianismo es un estilo de vida. Y como tal, la vida de adoración también debe serlo. Y ese fue el título que el Señor me regaló para este mensaje. Pero para tener claridad en qué es adoración, encontré que es la actitud o la decisión interna del corazón del hombre para Dios, lo cual implica obediencia, servicio, rendición y amor. Es decir, implica tener un estilo de vida que nos permita tener una comunión permanente con su Santo Espíritu. Recuerden que hace 8 días nuestro hermano predicaba de ese mejor regalo que Jesús nos había dado, que era su Santo Espíritu. Así que, iglesia, adoración no es simplemente ni es exclusivamente el hacerlo a través de la música o de los grupos de alabanza. Esa es la apertura, esa es la preparación de un escenario y de un ambiente de encuentro con nuestro Señor. Pues realmente eso nos deja a mitad del camino. Y la verdadera adoración se nos es revelada en el Proverbio 21:3, donde se nos enseña que al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto y justo que cuando hacemos sacrificios. Salomón define la adoración como hacer lo correcto y aceptable para el Señor, lo cual nos lleva a definir la adoración como un estilo de vida. Pero el Señor me daba un ejemplo maravilloso para explicar esto de una manera más cotidiana. Y yo sé que allá en sus hogares ustedes podrían recordar o evocar aquellos tiempos en donde tuvimos nuestro primer enganche de enamoramiento con una chica o un chico. Sé que podemos recordar esos momentos en donde nos volvíamos poetas, donde nos volvíamos científicos, inventando palabras como te amoro, inventando nombres cariñosos como chiquita, y la niña medía 1,80. O tal vez
donde nuestro vestir y nuestro comportamiento era buscando la aprobación de aquella mujer o de aquel muchacho, en donde éramos tan apasionados que contábamos los meses, las semanas, los días, las horas. No nos preocupaba el dinero, porque nuestros padres pagaban las cuentas y nos podíamos dar el lujo de hablar largas horas después de haber estado todo el día y jugar al cuelga tú. Pues iglesia, este comportamiento que teníamos en este momento es lo que es tener una actitud de adoradores. Porque pienso que esos primeros amores, siente uno esa adoración, esas mieles de un primer amor. Y ahora, después de estos claros conceptos referenciales, el Señor me llevaba a tener los argumentos para poderlos entregar hoy a ustedes, iglesia, de cómo vivir una vida de adoración. Una vida de adoración en la cual nos permita tener vigentes todos los pactos con Él, no de parte de Él, porque sus pactos jamás pasarán, su palabra jamás pasará. Es a mantener nosotros nuestro pacto vigente con Él, a valorar nosotros y a tener en la más alta estima ese gran regalo que es el Espíritu Santo. Y sobre todo, a poder cuidarnos de no caer en esos malos negocios de los cuales hablaba el domingo el pastor. Entonces el Señor me decía que para eso debemos verdaderamente ser honestos ante Dios y clamarle. Es decir, que sin esconder nuestros sentimientos o emociones, hay que llorar cuando sintamos la necesidad de llorar ante Dios. Pues esto no es debilidad, sino por el contrario es un llamado por su ayuda, así como lo hizo el rey David, cuando Dios lo rescató de las manos de sus enemigos y de Saúl. Esto quedó registrado en el cántico, en un cántico que es el Salmo 18:6, donde dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Iglesia, el genuino clamor ayuda a que el corazón de Dios sea tocado y le ratifica a Dios que no queremos hacer nada por nuestra cuenta, sino por el contrario, confiamos en que Él va a actuar. También en el relato con el cual arrancamos este mensaje, en los versículos 16 y 19, dice: bien has dicho, Señor, dame de esa agua, que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Iglesia, ahí nos damos cuenta lo importante también que es la honestidad para el Señor, que es decirle la verdad, ¿sí? Porque esto fue lo que hizo aquella mujer y eso le permitió que sus ojos fueran abiertos por el Señor Jesús. Y lo cual es trascendental para que todos esos misterios que tiene Dios para cada uno de nosotros sean revelados, así como fue revelado para aquella mujer en esa experiencia. Y en este punto el Señor me llevaba a recordar algo, iglesia, que es algo en lo que yo puedo testificar. Fue uno de los momentos
más difíciles en mi vida, iglesia. Pues en aquella ocasión, hace ya, vamos a cumplir unos 8 años, yo estaba como a unas 8 horas de acá, de Villavicencio, trabajando en uno de los proyectos que tenía mi papá, cuando recibí una llamada en donde me decían que él había sufrido un atentado y que había fallecido. Aquel día, iglesia, sentí un dolor profundo en mi corazón, en mi alma. Me botaba al piso como un perro cuando se revuelca. Sentía un dolor que no es descriptible en mi corazón. Sentía que se desgarraba mi alma. Y lo único que venía a mi cabeza era decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te busco? Y lo único que hice en ese momento fue irme hacia mi cuarto, lleno de dudas, lleno de dolor, de incertidumbre, pero también lleno de rabia, iglesia. Tenía mucha ira. Sentía que era algo injusto, pues yo tenía una relación que hablaba y hablo y cuento, que era algo muy diferente, muy particular. Pues yo con mi papá éramos muy buenos amigos, éramos hermanos y éramos papá e hijo, porque nunca le falté al respeto. Y cuando sentía que éramos hermanos era porque habían cosas muy particulares, porque mi abuela me crió y teníamos cosas muy en común. Pero estando allá en ese cuarto solo, pasó algo sobrenatural. Y fue algo que a mí me impactó el día que aquella persona me contó lo que había pasado. Pues en ese mismo momento, mientras yo vivía esa situación, iglesia, un gran amigo, un gran siervo de Dios, estaba acá en esta ciudad sin saber nada de lo que estaba pasando. Estaba con su familia haciendo unas compras y me contaba que él en ese momento salió del almacén cansado y se sentó y se quedó mirando al frente otro almacén cuando vio que la vitrina o el vidrio del almacén del frente se rajó de abajo hacia arriba. Y en ese momento el Señor le dijo: llama a John. Cuando él me llama, yo estoy que no quiero hablar con nadie. Estaba muy mal, iglesia, pero lo único que sentí es que no era la voz de esa persona a quien yo conocía y estaba muy familiarizado con su voz. Ese día sentí una voz de un trueno que me dijo: te vas a arrodillar y vas a orar y vas a clamar al Señor. Y fue un bálsamo en mi vida, iglesia, porque sentía que iba a explotar mi vida. Tenía muy malos pensamientos en ese momento, pero él me decía: vamos a orar, vas a poner las cosas en orden y te vas a venir porque tu esposa y tu familia te necesitan. Iglesia, hoy doy fe de que cuando tú eres honesto con el Señor, de que cuando tú le clamas con amor, con pasión, cuando tú expresas tus sentimientos hacia Él, Él va a obrar, iglesia. Él se moverá de la manera más sobrenatural posible. Él hará lo que necesite hacer para ayudarte. Por eso, iglesia, búscale. Por eso, iglesia, clámale y exprésale tus sentimientos. Pero también Dios me decía que debíamos, para tener una vida de adoración, buscar deleitarnos, iglesia, buscar deleitar, iglesia, el corazón de Dios. Deleitar significa complacer a alguien en gran manera. Una de las maneras en que el rey David buscó deleitar a Dios fue pensando en construirle un templo permanente al Señor. Eso lo encontramos registrados en 2 de Samuel 7.
Y por lo general muchas veces, iglesia, vivimos buscando complacer a las personas. Así como David buscó complacer al Señor o deleitar al Señor, nosotros buscamos hacerlo con la esposa, con el esposo, con los hijos, hijas, con la familia, con el trabajo y hasta con la misma iglesia. Pero ¿no sería mucho mejor, me decía el Señor, si buscaras deleitarme a mí? ¿No sería yo quien te dé la gracia para en las diferentes circunstancias de tu vida poder agradar y poder impactar la vida de todas estas personas? Pues así como David tuvo esa intención de buscar deleitar a Dios y construirle una morada, el Señor respondió diciendo que lo establecería, que lo sostendría y lo mantendría vigente su pacto con él y vigente un pacto a sus generaciones. De tal manera, David nos deja referencia en el Salmo 37, cuando dice que si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Pues, iglesia, si nosotros buscamos complacerlo primeramente a Él, por añadidura nos quedará más fácil poder recibir sus bendiciones y poderlas compartir con cada uno de esos seres amados que el Señor nos ha dado a nuestro alrededor y que nos tiene a nuestro alrededor. Pues todo lo que Él representa en nosotros como sus hijos se puede evidenciar con tan solo sonreírle a alguien, con tan solo ser bondadosos y brindar un plato de comida, con ayudar a las personas, amar, perdonar, pagar bien por todo el mal que nos hagan. Ahí verdaderamente estamos siendo la demostración de ser sus hijos, de ser embajadores de su reino. Realmente ahí estamos deleitando el corazón de Dios y muy seguramente nos deleitará a nosotros. Y lo más importante, iglesia, es que toda palabra no será solamente una palabra, sino que estará respaldada por hechos. Porque ¿de qué vale que nos sepamos la palabra de la A a la Z si no la aplicamos en nuestras vidas, si no la aplicamos con nuestras familias, si no la aplicamos con nuestras esposas, si nosotros como hombres y como sacerdotes no la predicamos en nuestros hogares? No vale de nada. Pero es también tan importante como deleitar el corazón de Dios, me decía el Señor, permanecer en su presencia. Permanecer significa quedarse como huésped, alojar, residir, mantener una comunión ininterrumpida con Él. Pero en cuanto al tiempo y su sentido, es continuar y es resistir. También es, como dice su palabra, esforzarnos, ser valientes. Y en cuanto a la condición, indica que uno permanece tal y como es. Pues, iglesia, el Señor quiere hacer una obra con cada uno de nosotros como somos. Él está más interesado en cambiar nuestro ser, nuestra alma, en que nuestra mente sea renovada con su palabra y nuestro espíritu nazca y sea uno con el de Él, para que podamos experimentar libertad, sanidad en nuestro cuerpo, paz, para que podamos vivir una vida conforme a su voluntad. En el Salmo 139:7
dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Y a dónde podría huir de tu presencia? Iglesia, ¿en algún momento hemos reflexionado sobre la omnipresencia de Dios? Es decir, tener la plena conciencia que donde quiera que vayamos no podríamos escapar de su presencia. Sé que así como les contaba que el domingo hace 15 días, viví una experiencia sobrenatural acá, sentir su espíritu dentro de mí. Sé que también en algún momento muchos hemos podido experimentar el sentirnos lejos de Él, o el sentir que, o el pensar que Él está lejos de nosotros. Y eso tal vez dado por nuestros desaciertos al tratar de dar en el blanco. Pero también puede ser porque Él está permitiendo un tiempo para que aprendamos a confiar en Él. Un tiempo de silencio. Yo venía viviendo tiempos de silencio porque mis decisiones no eran hace un tiempo las más acertadas. Y sentía que cuando oraba no le escuchaba. Sentía que tal vez estaba perdiendo mi tiempo o sencillamente no tenía el sentido. Pero Él permite, iglesia, que nosotros vivamos procesos para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a descansar en Él. Y hoy, de parte de Dios, quiero que sepas que desde que Él fijó tu mirada en ti, Él jamás se ha alejado de ti, ni se alejará, iglesia, ni de cada uno de ustedes, ni de mí, ni de mi esposa, ni de nuestra familia. Pues la palabra misma nos enseña que cuantas veces caigas o cuantas veces puedas caer, otras tantas el Señor te levantará. Él siempre está esperando, y está escrito en su palabra muchas veces, que Él espera que su pueblo se arrepienta y le busque y le clame. En el Salmo 139:8 dice, si subiera al cielo, allí estás tú. Y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Y esto lo que ratifica es que donde quiera que vayamos, no vamos a poder estar lejos de Él, iglesia. Pues Él siempre está ahí, vigente, presente. Somos nosotros los que en ocasiones nos alejamos de su presencia. Muchas veces por satisfacer nuestra naturaleza, muchas veces por los afanes del día a día, por confiar más en las personas que en Dios, idolatrar personas o cosas materiales. También por poner nuestra fe en iglesias, en siervos y no en Dios. Recordemos que Dios es un Dios celoso y Él quiere todo de nosotros. Él quiere un compromiso con todo el corazón. Y esto, cuando hacemos esto equivocadamente, lo único que se abren son puertas para que Satanás logre su cometido de apartarnos de Él, de apartarnos de su presencia. Pero, iglesia, así como Satanás tiene sus estrategias, pues nosotros tenemos de nuestro lado a aquel que lo venció, a nuestro Señor Jesucristo, que su nombre ha estado sobre todo nombre, y a Él sea la honra y la gloria. Iglesia, Dios, ese Dios y ese Jesús, es aquel que va en busca de ti, que fue en busca de mí, dejando 99. Eso está en la Biblia. Hace un tiempo di un mensaje en G3 que se llamaba curvas rectas.
ya que estas curvas rectas pueden parecer inofensivas y no serlo, pues terminan alejándonos de la presencia de Dios, pero con el gravamen de que cuando nos damos cuenta, nuestro corazón puede estar frío y endurecido por argumentos de haber hecho las cosas bien a medias. Por eso, una vida de adoración, iglesia, es reconocer y decidir que permanecer en su presencia es todo lo que debemos buscar hacer. Así como la samaritana, quien después de ese encuentro con Jesús reconoció que Él era el Mesías, aquel que llamaban el Cristo, y su vida jamás volvió a ser igual. Es más, fue convertida en un referente histórico, ya que fue la primera mujer en llevar el mensaje de Dios a toda persona donde quiera que iba, esperando que el Señor volviera nuevamente. Por eso, iglesia, nuestro Señor nos brinda hoy unas herramientas muy claves y específicas para que logremos mantener vigente de nuestra parte el pacto con el Señor, para que valoremos y apreciemos ese mejor regalo que es su Santo Espíritu, y para que nos libremos como la gacela del cazador de cambiar nuestro estado de bendición por platos de lentejas. Hoy, iglesia, la invitación de Dios es que decidas tener una vida de adoración, que seas un adorador en espíritu, en verdad, clamándole honestamente, sin reprimir esos sentimientos, iglesia. Que si tienes ganas de llorar, llores, que si tienes ganas de reír, rías, que si el Espíritu te lleva a saltar, saltes, que si el Espíritu Santo te mueve a clamarle en gozo, lo hagas, que seas libre y que le clames. Busca deleitar a Dios con tu vida, iglesia, pues seguramente terminarás siendo deleitado por Él. Permanece en su presencia, búscale, alójate y ten comunión ininterrumpida, resiste, esfuérzate y déjate moldear por su Santo Espíritu. Pues así como cada uno de nosotros podemos ser gorditos, bajitos, alticos, pero como dice nuestro pastor Elías, todos bonitos, así el Señor quiere usar a cada uno. No hay mayor privilegio, iglesia, que servirle al Señor. No hay mayor privilegio que hablarle a otros y que aquellos que son prisioneros de Satanás y de sí mismo logren ser libres. No hay mayor gozo que mirar atrás y poder ver que tu vida tiene un significado. No hay mayor alegría que hacer parte de una historia y no que te la cuenten. Iglesia, allá desde cada uno de sus hogares, sé que hoy tal vez alguno está hablando por primera vez, pero también sé que hoy esta palabra, así como a mí, ha llegado a sus corazones. Y quiero que hoy hagamos una oración de compromiso, una oración de fe. No importa cuántas veces las hayas hecho y si es tu primera vez, que la hagas con todo tu corazón. Quiero que me acompañen en esta oración. Que le digamos: Señor Jesús, gracias por haber venido a esta tierra. Gracias por ser el Hijo de Dios. Gracias porque te hiciste humano, te hiciste de carne y sentiste cansancio. Sentiste dolor por nosotros, por nuestros pecados te sacrificaste. Te sentaste al lado de cada uno de nosotros y te hiciste a nuestro nivel.
Enmudecido fuiste a una cruz. Por eso hoy te pedimos en el nombre de Jesús que entres a nuestro corazón, que te establezcas, que tomes el trono de nuestras vidas, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu a tener una vida de adoración, un estilo de vida de adoración, que así como aquella samaritana salgamos apasionadamente a compartir las buenas nuevas. Que así como la samaritana seamos honestos contigo y cada día allá en esa intimidad contigo te expresemos lo que estamos viviendo. Gracias, Señor. Toda la honra y la gloria te la damos a ti, Señor Jesucristo, por siempre. Amén. Iglesia, muchas gracias. Dios los bendiga y que el Señor los guarde y los lleve a tener esa vida de adoración conforme a su voluntad. Amén.